Hay jóvenes que a cada paso desafían a la desigualdad y construyen esperanza. Estefanía Duarte Medina es una de ellas, afrodescendiente, trabajadora, estudiante y militante. Vamos a conocer un poco más de su historia, muy vinculada a sus raíces. Estefi, contanos un poquito qué es lo que estás haciendo actualmente. Yo actualmente estoy en la carrera de trabajo social, estoy en tesis, también estoy trabajando en una empresa tercerizada que es de limpieza y también tengo un emprendimiento que se llama Tulipanes. Y además de eso, soy bailarina del Ballet Cambacua y soy miembro de Cuña Afro. Parece que tengo que preguntarte qué es lo que no estás haciendo, porque un montón de cosas estás haciendo. Contanos un poquitito de Cuña Afro. Vos estás desde sus inicios, ¿cuándo se fundó? Sí, Cuña Afro se fundó en el 2018, en el 8 de marzo, que nos invitaron a todas las compañeras y nos fuimos a bailar. Pero nunca antes nosotras habíamos tocado los tambores y nos animamos y nos fuimos ese día. Y desde ahí surgió Cuña Afro. Pero Cuña Afro no es solo un grupo de música de mujeres afrodescendientes, también organizan charlas, talleres, encuentros. Contame un poquito más sobre eso. Cuña Afro también realiza talleres antirracismo. También tenemos, otras mujeres nos vienen a dar talleres sobre nuestros cabellos, cómo cuidarlos. Están también organizando un encuentro muy importante ahora. Sí, el encuentro sería el 26 de julio del primer encuentro de las mujeres afrodescendientes acá en Paraguay. Qué maravilla, y van a venir mujeres afrodescendientes de otros países. También mujeres de Argentina y Brasil, y también todas las mujeres que se autoidentifican afrodescendientes acá de todo el Paraguay. Es increíble cómo a partir de unos años a esta época ustedes han ganado mucha más visibilidad y también cómo lograron llevar adelante todo este proceso de aprobación de la ley de reconocimiento del aporte cultural y de los derechos de las personas afrodescendientes. ¿Vos pensás que la ley sirvió para algo? ¿Cómo ves eso? Y la ley es algo reciente, pero yo estoy segura que es algo muy importante, también por todas las luchas que hicieron nuestros antepasados. Y hoy día ya tenemos esa ley que tanto esperamos. ¿Cuáles fueron los valores que te transmitieron tu papá, tu mamá, en relación a tu identidad, a tu cultura? Sí, y fueron que me reconozca como soy, también que antes yo no me aceptaba, o sea que por mi pelo, porque yo quería el pelo lacio, pero hoy día estoy orgullosa de mis raíces. ¿Cómo surgió tu interés por el trabajo social? Sí, el trabajo social justamente para mí fue así una carrera muy importante que yo investigué, ya que también es de la sociedad y justamente ya que yo soy de la comunidad de Cambacua, el querer ayudarle más a mi gente. Entiendo. ¿Y cómo pensás vos que esta carrera te va a ayudar para tener más herramientas o para poder colaborar más con tu comunidad? Sí, justamente el trabajo social también me va a ayudar mucho para ayudarles a la gente de mi comunidad, para poder guiarles también todo el proceso que hoy día ellos están atravesando. ¿Alguna vez sentiste que por ser joven, por ser mujer, tuviste que trabajar el doble para conseguir algo? ¿O sentiste que no te daban las mismas oportunidades? Sí, justamente en el trabajo me pasó eso. Y también que yo sufrí discriminación en el colegio. Que mis compañeros me decían que, se burlaban por mi pelo, también por mi color de piel y porque yo era de la comunidad ahí de Cambacua. ¿Cómo ves vos tu aporte dentro de ese lugar? Mi aporte en Cuña Afro. Y es muy importante también porque a través de Cuña Afro yo también aprendí muchísimas cosas. Que les conocí también a muchas mujeres afrodescendientes, también que hay muchísimos jóvenes y también el querer decirle que no se callen. ¿Qué significa que no se callan? Y que no tengan miedo a, por ejemplo, a tener el color de piel oscuro, que digan que son afrodescendientes. Y cuando ustedes dicen, decimos que queremos reivindicarnos, que queremos que nuestra identidad sea reconocida, ¿cuál es el momento más importante que vos tenés guardado en tu memoria en referencia a tu identidad afrodescendiente? Sí, y la verdad, viéndole a mi mamá, a ella,
porque a través de ella, o sea, ella tuvo muchísima lucha anteriormente. Estefanía, una vez que termines tu carrera, ¿dónde te ves? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué soñás? Y yo la verdad me veo trabajando en una institución que es la Secretaría Nacional de Cultura y apoyando a las diversas comunidades. ¿Qué significa para vos vivir sin violencia? Para mí vivir sin violencia significa que no haya también discriminación y también el acoso laboral. ¿Qué le dirías vos a una joven que de pronto está buscando su camino y se da cuenta de que no tiene las mismas oportunidades que otras personas? Y yo le diría a esa joven que no se rinda y que luche por sus sueños, que se le abrirá una puerta. Cuando vos hablas de la comunidad de Cambacuá, me gustaría un poco conocer cómo te ves vos ahí y qué te gustaría que tus compañeras de Cambacuá aprendieran de tu historia o se llevaran como parte de tu historia. Y yo me veo justamente, yo siendo joven, tipo motivarles a mis compañeras que no se callen y que no nieguen sus raíces, que de dónde vienen. Con el orgullo de ser afroparaguaya, porque vivir así, con orgullo y sin violencia, no solo es posible, es necesario.